El mundo del espectáculo se encuentra hoy sumido en un profundo silencio y una conmoción difícil de describir. Una noticia inesperada, dolorosa y estremecedora ha comenzado a recorrer los medios, las redes sociales y los corazones de miles de personas que crecieron viéndolo en la pantalla. El querido actor de televisión Gerardo Taracena falleció a la edad de 55 años, dejando una ola de incredulidad, tristeza y shock entre fanáticos, colegas y seguidores. El impacto de este anuncio ha sido inmediato, transformándose en un tema que nadie puede ignorar y que ha marcado un antes y un después en el panorama televisivo reciente. La confirmación oficial llegó como un golpe seco que terminó por romper cualquier esperanza de que se tratara solo de un rumor. La Asociación Nacional de Actores, a través de su cuenta de X, fue la encargada de dar a conocer la noticia que muchos temían leer. En cuestión de minutos, el mensaje comenzó a multiplicarse, viajando de pantalla en pantalla, generando una reacción en cadena que dejó al descubierto la magnitud de la pérdida. No se trataba solo de la partida de un actor, sino del adiós a un rostro profundamente arraigado en la memoria colectiva de la televisión. La publicación de la Asociación Nacional de Actores fue sobria, respetuosa y directa, pero bastó para desatar una avalancha de emociones. Los comentarios no tardaron en inundar la red, con mensajes cargados de dolor, incredulidad y agradecimiento por una trayectoria que marcó generaciones. Muchos seguidores confesaban no encontrar las palabras adecuadas. Otros recordaban escenas, personajes y momentos que parecían cobrar un nuevo significado tras la noticia. La velocidad con la que el anuncio se propagó evidenció la huella que el actor había dejado en la industria y en el público. Programas de entretenimiento, portales de noticias y espacios televisivos comenzaron a hacerse eco del comunicado, cada uno reflejando el mismo tono de consternación. En los hogares, la noticia se recibió con silencio, con lágrimas contenidas y con esa sensación amarga que deja la despedida de alguien que parecía eterno. Lejos de ser un simple comunicado institucional, la confirmación oficial se convirtió en un punto de encuentro emocional para miles de personas. Fue el momento en que la realidad se impuso con fuerza, en que la admiración se transformó en duelo, y el recuerdo comenzó a ocupar el lugar de la presencia. Así la noticia dejó de ser solo un titular, y pasó a convertirse en un acontecimiento que estremeció al mundo de las telenovelas, marcando un instante imborrable en la historia reciente del espectáculo. Tras la confirmación oficial, el dolor dejó de ser abstracto y tomó forma humana. Las reacciones comenzaron a aparecer una tras otra, cargadas de una emoción cruda imposible de disimular. Llorando, muchos lamentaron el deceso y transformaron su tristeza en palabras que parecían brotar desde lo más profundo. En cada mensaje se percibía el quiebre, la dificultad para aceptar una ausencia que aún resultaba incomprensible. No era solo pena, era un sentimiento colectivo de pérdida que se extendía como una ola silenciosa. Las redes se convirtieron en un espacio de duelo abierto. Actores, técnicos, amigos y seguidores compartieron mensajes devastadores dirigidos a la familia, escritos con respeto y una sinceridad que estremecía. Había palabras de consuelo, abrazos virtuales, recuerdos íntimos y promesas de no olvidar jamás el legado humano y artístico que quedaba atrás. Cada publicación parecía una despedida personal, como si todos hubieran perdido a alguien cercano. El tono de esos mensajes revelaba una herida profunda. Muchos confesaban haber llorado al escribir. Otros reconocían no haber dormido tras conocer la noticia. La empatía se mezclaba con el silencio, y el silencio con lágrimas que hablaban más que cualquier discurso. La familia, aún en su dolor, se convirtió en el centro de esas muestras de afecto, recibiendo una avalancha de apoyo que intentaba, aunque fuera mínimamente, aliviar la carga de una pérdida irreparable. En medio de ese intercambio emocional, quedó claro que el impacto trascendía la pantalla. El actor no solo había interpretado personajes memorables, también había construido vínculos invisibles con quienes lo siguieron durante años. Por eso, cada palabra enviada a su familia llevaba el peso de un adiós definitivo, y la certeza de que su recuerdo seguiría vivo en la memoria colectiva, unido para siempre a un momento de profunda tristeza compartida. El mensaje oficial, breve pero cargado de un peso emocional devastador, terminó de sellar el ambiente de duelo que ya envolvía al mundo artístico. Las palabras de despedida publicadas por la Asociación Nacional de Actores
resonaron con una solemnidad que atravesó pantallas y corazones, convirtiéndose en una voz colectiva de dolor y respeto. No fue un comunicado frío ni distante, sino una expresión de pérdida compartida, de hermandad rota por una ausencia definitiva. La frase "lamenta profundamente la partida de nuestro compañero" reveló algo más que un adiós institucional. En ella se percibía el reconocimiento a una trayectoria construida paso a paso, al esfuerzo silencioso y al compromiso que lo convirtieron en un referente querido dentro de la comunidad artística. La mención a familiares y amigos unió todos los frentes del duelo, recordando que detrás del actor existía un ser humano cuya ausencia deja un vacío imposible de llenar. Ese mensaje, acompañado por las siglas QEPD, actuó como un punto final simbólico, pero también como un inicio, el inicio de los recuerdos, de los homenajes espontáneos, de las reflexiones que comenzaron a surgir sobre el valor del legado y la fragilidad de la vida. Para muchos, leer esas líneas fue el momento exacto en que la noticia dejó de ser distante y se volvió real, irreversible. A partir de entonces, el silencio cobró un significado distinto, un silencio cargado de respeto, de gratitud y de una tristeza serena que unió a toda una industria. El comunicado no solo confirmó una pérdida, también marcó un instante de unión profunda, en el que el dolor individual se transformó en un sentimiento compartido, dejando claro que su recuerdo permanecerá vivo en cada escenario, en cada historia y en la memoria de quienes hoy lo despiden con el corazón en la mano. La incredulidad fue la primera reacción que se apoderó de muchos rostros conocidos del espectáculo. La noticia resultaba tan dura que parecía imposible de asimilar, y ese desconcierto se reflejó en cada palabra de despedida que comenzó a surgir. Varios famosos, aún sin encontrar una explicación, expresaron públicamente su asombro ante lo ocurrido, confesando que la noticia los había tomado por sorpresa y los había dejado sin aliento. Las palabras de adiós aparecieron cargadas de una emoción contenida, como si cada frase intentara llenar un vacío imposible. Algunos recordaron momentos compartidos en foros, pasillos y grabaciones, evocando sonrisas, gestos sencillos y conversaciones que ahora adquirían un valor inmenso. Otros optaron por mensajes breves, pero profundamente sentidos, en los que el silencio parecía decir más que cualquier discurso elaborado. La sensación de irrealidad se repitió una y otra vez. Muchos reconocían no estar preparados para despedirse, admitiendo que aún les costaba aceptar que ya no habría nuevos encuentros ni nuevas historias por compartir. Esa incredulidad colectiva se transformó poco a poco en una tristeza serena, marcada por el respeto y la gratitud hacia una figura que dejó huella más allá de la pantalla. En cada mensaje se percibía un mismo hilo emocional. El reconocimiento de una pérdida que afectaba no solo a la industria, sino también a quienes lo consideraban un amigo, un colega cercano o una inspiración silenciosa. Las despedidas, distintas en forma pero unidas en sentimiento, construyeron un mosaico de recuerdos que reflejaba la profundidad del impacto. Así, las palabras de adiós de los famosos se convirtieron en un testimonio vivo de una ausencia que sigue resonando, envolviendo a todos en un mismo sentimiento de incredulidad y duelo compartido. Entre las voces que rompieron el silencio, algunas resonaron con una fuerza especial por la cercanía y la emoción que transmitían. La reacción de Verónica Jaspeado reflejó el impacto inmediato de la noticia, una incredulidad que se transformó en tristeza al reconocer la dimensión de la pérdida. Sus palabras, cargadas de asombro y dolor, se sumaron a un coro de despedidas que nacían desde la sorpresa más absoluta y el afecto sincero. Poco después, Roberto Tello expresó su pesar con un mensaje sobrio y directo, dejando entrever el respeto profundo que sentía por su colega. En esa brevedad se concentraba un sentimiento compartido por muchos, la dificultad de aceptar una noticia tan dura y la necesidad de rendir homenaje con dignidad, sin adornos, desde el corazón. La reflexión de Vanessa Bauch aportó un tono distinto, marcado por la empatía y el acompañamiento. Sus palabras se dirigieron especialmente a la familia y a los allegados, reconociendo el peso del dolor que enfrentaban y deseando fortaleza en un momento en el que el consuelo parece insuficiente. Ese mensaje cerró un círculo de afecto que iba más allá del ámbito profesional, tocando lo humano y lo íntimo. Juntas, estas voces construyeron un retrato emocional de la despedida. No eran solo mensajes aislados, sino fragmentos de una misma sensación de pérdida que recorría la comunidad artística. Cada palabra pronunciada parecía abrazar a otra, formando un hilo continuo de respeto, gratitud y tristeza. Así, las reacciones de sus colegas se convirtieron en un testimonio vivo del impacto que dejó, confirmando que su ausencia no solo se siente en la pantalla, sino en cada corazón que hoy lo despide con profundo pesar.
A medida que el duelo avanzaba, comenzó a tomar fuerza el recuerdo de una trayectoria sólida y profundamente respetada. Gerardo Taracena no fue solo un rostro conocido, sino un artista completo, formado también como bailarín, que construyó su camino con disciplina y pasión en el teatro, el cine y la televisión. Su carrera se fue consolidando con el paso de los años, siempre desde el trabajo constante y lejos del ruido, hasta convertirse en una figura reconocida por su entrega y versatilidad. En el cine, su presencia dejó huella en producciones que cruzaron fronteras y lo posicionaron ante públicos muy diversos. Participaciones en títulos como Apocalipto, Man on Fire y ¿Qué culpa tiene el niño? Mostraron su capacidad para adaptarse a registros intensos, personajes complejos y narrativas exigentes, demostrando un dominio escénico que pocos lograban sostener con tanta naturalidad. Cada aparición reforzaba su prestigio y confirmaba que su talento iba más allá de un solo formato. La televisión también fue un espacio clave en su recorrido. En telenovelas de gran impacto como El Señor de los Cielos y La Reina del Sur, Taracena aportó fuerza interpretativa y credibilidad a historias seguidas por millones de espectadores. Su trabajo en estos proyectos consolidó una relación cercana con el público, que encontraba en sus personajes una intensidad auténtica, construida desde la experiencia y el compromiso actoral. Hoy, mientras la noticia de su partida continúa generando conmoción, su legado artístico comienza a ser revisitado con una mirada distinta. Escenas, personajes y momentos reaparecen cargados de significado, recordando que su carrera fue el resultado de años de entrega silenciosa. Así, más allá del adiós, permanece la obra de un actor que dejó una marca firme en la industria y en la memoria de quienes lo siguieron, confirmando que su presencia seguirá viva a través de cada interpretación que aún resuena en la pantalla. En medio del repaso a su legado profesional, muchos comenzaron también a mirar hacia el plano más íntimo de su vida, un territorio que Gerardo Taracena siempre manejó con extrema discreción. Lejos de los reflectores, optó por una existencia reservada, enfocada en el trabajo creativo y en vínculos cercanos que rara vez expuso públicamente. Quienes lo conocieron coinciden en que era un hombre introspectivo, profundamente comprometido con su oficio y poco interesado en la fama como espectáculo. Su presente antes de la tragedia transcurría entre proyectos artísticos, ensayos y una rutina marcada por la disciplina que lo acompañó desde sus inicios. Sin embargo, ni siquiera esa reserva logró mantenerlo completamente alejado de la polémica. A lo largo de su carrera, su nombre apareció vinculado a un episodio que generó debate dentro del medio. Una situación real que ocupó titulares y abrió discusiones incómodas. Se trató de una controversia relacionada con diferencias profesionales y tensiones internas en el ámbito laboral, un conflicto que fue abordado públicamente y que lo colocó, por un tiempo, en el centro de la conversación mediática. Taracena enfrentó ese momento con silencio y distancia, evitando alimentar el escándalo y dejando que los hechos siguieran su curso. Para muchos, aquella situación reveló otra faceta del actor, la de alguien que prefería resolver los conflictos desde la calma, aun cuando el ruido externo amenazaba con empañar su trayectoria. Lejos de definirlo, ese episodio terminó mostrando su capacidad para continuar adelante sin perder el rumbo ni la coherencia personal. Hoy, al mirar su historia completa, ese capítulo aparece como parte de un recorrido humano, con luces y sombras, que lo hace aún más real y cercano. La vida personal de Gerardo Taracena, marcada por la discreción y por momentos de tensión pública, se integra ahora a un relato más amplio, uno que confirma que detrás del actor había un hombre complejo, silencioso y profundamente dedicado a su camino, cuya ausencia deja preguntas, recuerdos y una emoción que sigue fluyendo sin pausa. Al reconstruir su recorrido con mayor detenimiento, cada etapa de su carrera aparece marcada por un crecimiento constante y una búsqueda artística definida. En sus primeros años, Gerardo Taracena se formó desde las bases del teatro, un espacio que le permitió desarrollar disciplina corporal y expresiva, heredada también de su formación como bailarín. Esa etapa inicial fue clave para forjar el rigor que más tarde se reflejaría en cada uno de sus personajes, incluso en los papeles secundarios que asumía con absoluta seriedad. Con el paso del tiempo, su trabajo teatral comenzó a abrirle puertas en el cine, especialmente a finales de los años 90 y principios de los 2000. Fue entonces cuando su nombre empezó a circular en producciones de mayor alcance, participando en proyectos que exigían intensidad emocional y una presencia física contundente. La llegada a producciones internacionales marcó un punto de inflexión, consolidándolo como un actor capaz de integrarse a narrativas complejas sin perder identidad. La televisión llegó como una extensión natural de ese proceso. En distintas etapas de su carrera, alternó el cine con las telenovelas, adaptándose a los ritmos de producción y conectando con un público mucho más amplio. Cada aparición reforzaba su imagen de actor sólido, confiable, alguien que aportaba peso dramático a las historias y elevaba el nivel interpretativo del elenco. Esa constancia, visible a lo largo de los años, es uno de los rasgos más destacados de su trayectoria documentada. Más allá de la actuación,
Gerardo Taracena también mostró interés por iniciativas culturales y sociales vinculadas al arte. Participó en proyectos de difusión teatral, colaboró en talleres y respaldó actividades destinadas a acercar la cultura a nuevos públicos, especialmente a jóvenes en formación artística. Su compromiso no era mediático, sino silencioso, coherente con su manera de entender el oficio como una herramienta de transformación y reflexión. Hoy, al recorrer cada una de esas etapas, queda claro que su aporte no se limitó a la pantalla. Su carrera fue un proceso sostenido, construido con trabajo, conciencia social y una visión del arte como servicio. Ese legado, tejido a lo largo del tiempo, sigue fluyendo con fuerza y explica por qué su ausencia se siente tan profunda y tan difícil de aceptar. Antes de que su nombre comenzara a resonar en los créditos y en los escenarios más importantes, la vida de Gerardo Taracena estuvo marcada por un camino silencioso, exigente y profundamente humano. Muy lejos del reconocimiento público, atravesó años de formación y búsqueda en los que el talento por sí solo no era suficiente. Fueron tiempos de esfuerzo constante, de jornadas largas y de decisiones difíciles, en los que el futuro parecía incierto y el éxito apenas una posibilidad lejana. En esos primeros años, su realidad estuvo ligada a espacios modestos, a salas pequeñas y a entrenamientos rigurosos, donde el cuerpo y la mente eran puestos a prueba. Como bailarín y actor en formación, aprendió a convivir con la frustración, con la falta de oportunidades y con la necesidad de reinventarse una y otra vez. Cada rechazo, cada audición fallida y cada proyecto inconcluso se transformaron en lecciones que moldearon su carácter y fortalecieron su vocación. La estabilidad económica no siempre acompañó ese proceso. Hubo momentos en los que el arte no alcanzaba para sostener la vida cotidiana, obligándolo a asumir trabajos alternos mientras mantenía viva la disciplina creativa. Esa etapa, aunque dura, fue decisiva para construir la sensibilidad que más tarde se reflejaría en sus interpretaciones. El contacto directo con realidades diversas le permitió comprender mejor al ser humano, una comprensión que se convertiría en una de sus mayores fortalezas actorales. Quienes compartieron esos años con él recuerdan a un hombre perseverante, reservado y profundamente comprometido con su crecimiento personal. No buscaba atajos ni reconocimiento inmediato, sino una base sólida desde la cual desarrollarse con honestidad. Esa vida previa a la fama, marcada por el anonimato y la constancia, fue el terreno fértil donde se gestó el artista que el público conocería después. Hoy, al mirar hacia atrás, ese periodo inicial adquiere un valor especial. Es la prueba de que el camino de Gerardo Taracena no comenzó bajo los reflectores, sino en la sombra del esfuerzo cotidiano, donde se forjan las trayectorias que dejan huella y donde el verdadero carácter se revela antes de que llegue la fama. Con el paso de las horas, el relato inevitablemente condujo al momento más doloroso. Aquel que nadie quería nombrar, pero que terminó imponiéndose con una crudeza absoluta. La muerte de Gerardo Taracena marcó un quiebre profundo, no solo en su entorno más cercano, sino también en la comunidad artística que aún intentaba comprender lo ocurrido. La noticia se asentó lentamente, como una sombra pesada, dejando a su paso un silencio difícil de explicar, cargado de incredulidad y duelo. Para quienes siguieron su carrera desde los inicios, aceptar su partida significó enfrentarse a una sensación de vacío repentino. Su ausencia no llegó acompañada de una despedida pública ni de un cierre esperado, sino como una interrupción abrupta de una vida dedicada al arte. Esa falta de preparación emocional intensificó el impacto, convirtiendo el dolor en una experiencia compartida, casi colectiva, que se extendió más allá de su círculo íntimo. En los días posteriores, el ambiente se impregnó de una tristeza serena. No hubo estridencias, sino un respeto profundo por la memoria de un hombre que siempre eligió el trabajo por encima del protagonismo. La forma en que se recibió la noticia reflejó exactamente quién había sido. Alguien que dejó huella sin necesidad de ruido, cuya partida se lamentó con recogimiento y gratitud. El recuerdo de sus últimos momentos quedó envuelto en discreción, coherente con la vida que llevó. Esa reserva, lejos de generar distancia, reforzó la sensación de intimidad entre él y quienes lo admiraban. Cada pensamiento, cada escena revisitada y cada palabra de despedida fueron construyendo un homenaje silencioso, cargado de emoción contenida. Así, su muerte no se convirtió únicamente en un hecho trágico, sino en un punto de reflexión. Un instante en el que la fragilidad de la vida se hizo evidente y en el que su trayectoria adquirió un nuevo significado. Aunque su presencia física se apagó, el eco de su trabajo y de su humanidad continúa fluyendo, recordando que algunas ausencias, lejos de desaparecer, permanecen vivas en la memoria colectiva. Con el paso de los días, la noticia de su muerte dejó de ser un impacto inmediato para transformarse en una herida lenta y persistente. La ausencia de Gerardo Taracena comenzó a sentirse en los espacios que alguna vez ocupó con naturalidad.
en los proyectos que quedaron suspendidos y en las conversaciones que ahora se llenaban de pausas incómodas. Su partida no solo cerró una vida, también interrumpió un proceso creativo que aún tenía camino por recorrer. El duelo se vivió de manera silenciosa, casi íntima, como si el respeto por su forma de ser exigiera una despedida sin estridencias. No hubo excesos ni dramatismos públicos, sino una aceptación gradual, cargada de tristeza contenida. Para muchos, el verdadero peso de la pérdida llegó después, cuando la rutina intentó retomarse y su ausencia se volvió imposible de ignorar. Cada recuerdo comenzó a adquirir una intensidad distinta. Escenas revisadas, fotografías antiguas y testimonios dispersos reconstruían la figura de un hombre que había aprendido a convivir con la discreción incluso en sus últimos años. Su muerte se convirtió en un punto de reflexión sobre lo efímero, sobre la fragilidad de la vida y sobre la manera en que el tiempo redefine el valor de cada gesto compartido. En el entorno artístico, la sensación fue la de un vacío difícil de explicar. No se trataba solo de perder a un colega, sino de despedirse de una presencia que aportaba equilibrio, compromiso y verdad. Esa ausencia dejó una marca que no se mide en reconocimientos, sino en silencios y miradas que dicen más que cualquier palabra. Así, su muerte terminó integrándose a un relato más amplio, uno que habla de humanidad, de entrega y de un final que llegó sin aviso. Un cierre definitivo que, lejos de apagar su recuerdo, lo fijó con mayor fuerza en la memoria colectiva, donde su nombre continúa resonando como una presencia que, aunque ya no está, sigue acompañando. En momentos como este, el silencio invita a mirar hacia adentro y a recordar que detrás de cada figura pública existe una vida llena de esfuerzo, sueños y fragilidad. La partida de Gerardo Taracena no es solo una noticia triste, es una oportunidad para detenernos y reflexionar sobre el valor de la empatía, del respeto y del amor, que muchas veces olvidamos expresar a tiempo. Su historia nos recuerda que nadie es eterno, y que cada gesto de cariño cuenta más de lo que imaginamos. Hoy, más que hablar de ausencia, vale la pena hablar de memoria, de cómo una trayectoria construida con trabajo honesto puede tocar miles de vidas sin necesidad de estridencias, de cómo un ser humano puede dejar huella simplemente siendo fiel a sí mismo. Recordarlo es también reconocer a todas esas personas que, desde el silencio, aportan belleza, emoción y verdad al mundo que compartimos. Te invitamos a acompañar este homenaje desde el corazón, a compartir este video como un acto de respeto y solidaridad, para que su legado siga vivo y alcance a más personas. Si este contenido te ha conmovido, regálanos un like, comparte estas palabras y suscríbete al canal. Cada gesto ayuda a que historias como esta no se pierdan en el olvido y sigan transmitiendo valores esenciales. Que este momento nos recuerde la importancia de valorar a quienes amamos mientras están presentes, de escuchar, de abrazar y de ser más humanos. La vida es breve, pero el amor, el recuerdo y la gratitud pueden trascender el tiempo. Gracias por quedarte hasta el final, por sentir, por acompañar y por formar parte de esta comunidad que cree en el respeto, la memoria y el poder de las historias que nos unen.